¿Te sientes agotado de preocuparte todo el tiempo? Hoy no estás aquí por casualidad. Dios quiere darte paz en medio del caos. Bienvenido a Viaje Bíblico, un espacio donde la palabra transforma corazones. Quédate, porque vamos a descubrir cómo soltar la ansiedad y confiar de verdad en Dios. La preocupación es como una sombra que te sigue a todas partes. Te roba la calma, afecta tu salud y te hace vivir en constante alerta. Puede comenzar con algo pequeño, pero si no se detiene, crece y domina tu mente. ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si mi familia enferma? ¿Y si no soy suficiente? Jesús entendía perfectamente este dilema humano. Por eso, en Mateo 6, 25-27, nos dice: no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y luego pone un ejemplo poderoso: las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta. Si Él cuida de lo simple, ¿no cuidará aún más de ti que eres su hijo? La preocupación nace muchas veces del deseo de controlar todo, pero hay cosas que escapan de nuestras manos. La vida no fue diseñada para vivirse en soledad ni en ansiedad. Cuando vivimos preocupados, llevamos una carga que no nos corresponde. Jesús nos invita a soltar, a confiar, a vivir un día a la vez. No se trata de ignorar los problemas, sino de aprender a descansar en Dios, aún en medio de ellos. Cuando dejas de correr tras el control y confías, comienza la verdadera paz. Lo cierto es que muchos vivimos en un estado de alerta constante, como si estuviéramos preparados para lo peor. Esa tensión acumulada nos enferma, nos agota emocionalmente, nos hace olvidar lo esencial. Dios quiere que aprendamos a vivir con ligereza espiritual, no porque no haya problemas, sino porque hay una certeza superior: no estamos solos. Tal vez has intentado solucionarlo todo por ti mismo. Has buscado respuestas, estrategias, soluciones humanas, pero lo único que encontraste fue más ansiedad. Ahí es cuando necesitas detenerte y mirar al cielo, no con resignación, sino con fe, porque hay una paz que no se basa en resultados, sino en presencia, la presencia de un Dios que no abandona. Él no promete que todo será fácil, pero sí promete estar contigo. Esa es la diferencia, saber que puedes caminar por el valle de sombra y aún así no temer, porque su vara y su cayado te infunden aliento, porque incluso en medio del caos puedes respirar profundo y decir: confío en ti, Señor. Y en ese acto de entrega, la sombra de la preocupación empieza a disiparse. Y no olvides esto: preocuparte no cambia nada, pero orar lo cambia todo. Jesús no nos llama a ser irresponsables, sino a vivir con sabiduría. Nos dice: cada día tiene su propio afán. La ansiedad vive en el mañana, pero la paz se encuentra en el presente. Por eso, cuando tu mente empiece a correr, detente, ora, respira, recuerda que Dios está en control, incluso cuando tú no lo estás. Ahí comienza la libertad. Y si alguna vez dudas, solo mira atrás y recuerda todas las veces que Dios ya te sostuvo. Él no ha cambiado. Su fidelidad es la misma ayer, hoy y siempre. La preocupación será real, sí, pero más real es el Dios que camina contigo. Así que hoy, haz una pausa, suelta esa carga y vuelve a confiar. Confiar en Dios no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos sabiendo que no estás solo. La Biblia nos presenta a un Dios fiel, proveedor y soberano. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que al presentar nuestras peticiones con oración y gratitud, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Y el Salmo 55, 22 es claro: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá. No dice que quitará todo dolor, pero sí promete sostenernos. La historia de Elías es un ejemplo poderoso. En medio del hambre, Dios lo alimentó por medio de cuervos. Abraham, a pesar de su vejez, confió en la promesa de un hijo. Y Jesús, en la tormenta, simplemente dijo: calla, enmudece. Y el viento obedeció. Estas no son historias lejanas, son recordatorios de que Dios actúa en medio de lo imposible. Su fidelidad no cambia con el tiempo. Lo que hizo antes, puede hacerlo hoy. La confianza se fortalece al recordar quién es Él, un Padre que ve más allá, que guía con amor y que nunca abandona. Aunque no entiendas el proceso, puedes confiar en su propósito. Estudios recientes muestran que la fe activa reduce el estrés y mejora la salud mental. Orar, meditar en la palabra y formar parte de una comunidad creyente fortalecen la resiliencia. La ciencia empieza a confirmar lo que la fe siempre supo: confiar en Dios trae paz, estabilidad y esperanza, incluso en medio de la tormenta. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más. La ansiedad,
el cansancio emocional y las preocupaciones parecen demasiado pesadas. En esos días la Biblia nos recuerda que no estamos solos. Dios no espera que tengamos todas las respuestas, solo que acudamos a Él. Cuando ya no tienes fuerzas, ora, aunque solo puedas decir: Dios, ayúdame. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Memorizar versículos como: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, Salmo 55:22, o aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, Salmo 23, puede darte la paz que necesitas en medio del caos. También es importante rodearte de personas de fe. No fuiste creado para cargar todo tú solo. La comunidad puede orar contigo, animarte y recordarte quién eres en Cristo. No te aísles cuando más necesitas apoyo. Y sobre todo, recuerda esto: la fe no niega la realidad, la enfrenta con la esperanza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Aunque no tengas todo bajo control, Él sí lo tiene, y eso basta. Rendirse. Esa palabra que tanto evitamos, como si implicara fracaso o cobardía. Nos han enseñado a resistir, a luchar contra todo y a mantener el control a toda costa. Pero la verdad es que, cuando se trata de la vida espiritual, rendirse no es perder, es ganar. Es dar el paso más valiente, reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos y permitir que Dios tome el lugar que le corresponde en nuestro corazón. La rendición no se trata de abandonar todo y quedarnos pasivos, se trata de dejar de pelear con nuestras propias fuerzas y confiar en las de Dios. Es soltar el timón y decir: Señor, guía tú este barco, porque yo ya no puedo más. Esa actitud no es debilidad, es fe. Jesús nos mostró cómo se ve esa rendición en su momento más difícil. En el huerto de Getsemaní, sabiendo que la cruz lo esperaba, se postró y oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Él pudo pedir liberación, pudo evitar el dolor, pero eligió rendirse a la voluntad del Padre. Ese acto cambió la historia de la humanidad. Y nosotros, muchas veces peleamos con Dios por lo que no entendemos, lo que no queremos soltar, o lo que nos duele, pero rendirse ante Él es permitir que lo eterno tenga más peso que lo inmediato. Rendirnos implica abrir las manos. No podemos recibir consuelo si seguimos aferrados a nuestras cargas. No podemos recibir dirección si no dejamos que Dios hable. Él no fuerza su entrada, Él espera nuestra rendición voluntaria. Salmo 46:10 lo dice con claridad: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Estar quietos no es rendirse en desesperanza, es entregarse en plena confianza. También es rendirse a no tener todas las respuestas. A veces no sabremos por qué pasamos por ciertas pruebas, pero podemos confiar en quien nos acompaña en medio de ellas. Proverbios 3:5 nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay paz en decir: no entiendo, pero confío. Cuando te rindes no pierdes el control, lo devuelves a quien nunca lo perdió, y eso, aunque parezca lo contrario, es el comienzo de la verdadera libertad. Cuando todo va bien, agradecer parece fácil. Pero ¿qué pasa cuando el mundo se desmorona a tu alrededor? ¿Cómo se puede dar gracias cuando lo que más amas se pierde, cuando la incertidumbre gobierna cada día, cuando el caos parece no tener fin? Es ahí, precisamente ahí, donde la gratitud se vuelve más poderosa, no como una emoción superficial, sino como una decisión profunda del alma, elegir ver a Dios aun cuando todo tiembla. La Biblia no nos llama a dar gracias solo en los buenos momentos. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En todo, sí, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando duele, porque la gratitud no siempre nace de lo que sentimos, sino de lo que creemos, y si creemos que Dios sigue siendo bueno, aunque el panorama no lo parezca, entonces nuestra gratitud se convierte en una declaración de fe. Job, en medio de su tragedia, lo expresó con una frase impactante: El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No entendía el porqué de su sufrimiento, pero no dejó de reconocer la soberanía divina. Eso es gratitud madura, no basada en circunstancias, sino en convicción. Cultivar la gratitud en el caos también transforma nuestra perspectiva, no borra el dolor, pero lo enmarca. Nos recuerda que incluso en el valle hay señales de la fidelidad de Dios. Tal vez no todo está bien, pero aún hay vida, aún hay esperanza, aún hay promesas que no han caducado. A veces basta con mirar con otros ojos para encontrar razones para agradecer.
una persona que estuvo ahí, una palabra que llegó en el momento justo, una paz que no sabías que podías sentir. Además, la gratitud es sanadora. Estudios muestran que agradecer cambia la química del cerebro, eleva el ánimo y reduce el estrés. Pero más allá de la ciencia, el alma también sana cuando reconoce que no está sola, que hay un Dios obrando incluso en lo invisible. Agradecer no niega la realidad, la ilumina. Es decir, sí, estoy en una tormenta, pero sigo aquí. Dios sigue conmigo, y eso es suficiente para dar gracias. Cuando la ansiedad golpea, la mente se llena de pensamientos que nublan la esperanza. El corazón late más rápido, y la respiración se vuelve pesada. En medio de esa tormenta interior, muchos buscan soluciones externas, pero la Biblia nos recuerda que la verdadera fortaleza se encuentra en la palabra de Dios. Hebreos 4:12 declara: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No es un libro común, es una herramienta poderosa capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma y transformar pensamientos destructivos en fe renovada. Memorizar versículos no es un ejercicio vacío, es armar el corazón con promesas vivas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones o lógica, sino con escritura. Escrito está, esa es la misma arma que tenemos en nuestras manos. Versículos como: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, Salmo 55:22, o lanzando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5:7, pueden ser anclas en medio del caos. Recitar estos pasajes en voz alta, escribirlos en notas, pegarlos en lugares visibles, incluso repetirlos como oración, transforma nuestra mente poco a poco. La ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, pero la palabra es como una luz que con el tiempo disipa la oscuridad. Filipenses 4:8 nos invita a pensar en lo verdadero, lo justo, lo puro, y la palabra de Dios está llena de todo eso. Además, leer los salmos nos conecta con emociones reales. David clamaba en medio de la angustia, pero también declaraba confianza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esa es la belleza de la Escritura, no niega la dificultad, pero ofrece una esperanza superior. En momentos de ansiedad, no subestimes el poder de abrir tu Biblia. Aunque tus emociones digan lo contrario, cada palabra escrita ahí es una semilla que puede florecer en fe, paz y confianza. No es magia, es alimento para el alma, y como todo alimento debe ser consumido cada día para mantenernos fuertes. En vez de alimentar el miedo, alimentemos el corazón con las promesas eternas de Dios. A veces lo que más necesitamos no es una explicación, sino un ejemplo. Ver que alguien más pasó por lo que vivimos y logró salir del otro lado, nos recuerda que no estamos solos. La Biblia está llena de personas que enfrentaron ansiedad, temor y momentos límites y encontraron esperanza en Dios. Sus testimonios siguen hablándonos hoy. Piensa en Ana, la madre de Samuel. En 1 de Samuel 1, la vemos llorar con el alma rota, angustiada por no poder tener hijos. Año tras año, su dolor la acompañaba, pero en medio de su tristeza, oró con fervor, no con palabras ensayadas, sino con una oración que salió desde lo más profundo. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria por lo alterada que se veía, y sin embargo Dios escuchó su clamor. Ana se levantó del templo con el rostro diferente. Aún no tenía respuestas, pero tenía paz. Su fe fue recompensada, y su hijo sería un profeta. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo. En 2 Corintios 1:8-9, él confiesa: estábamos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Te suena familiar? Pablo también conoció la desesperación, pero en medio de esa angustia, aprendió a no confiar en sí mismo, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Su testimonio no es de alguien que no sufrió, sino de alguien que fue sostenido por una fe inquebrantable. Y en tiempos modernos, no faltan los testimonios. Personas comunes que han pasado por crisis de ansiedad, pérdidas dolorosas, diagnósticos devastadores, y han visto cómo la oración, la comunidad de fe y la palabra han sido sus salvavidas. Una mujer que perdió a su esposo y decía no poder seguir adelante, comenzó a escribir versículos en notas que colocaba por toda la casa. Cada mañana los leía en voz alta. Con el tiempo, no solo encontró consuelo, sino propósito. Escuchar y compartir estos testimonios es una forma de recordarnos que Dios sigue obrando, que su poder no se limitó al pasado, que la fe, aunque pequeña, puede mover montañas, porque si Él lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo.
Dios nunca pensó que camináramos solos. Desde el principio el ser humano fue creado para vivir en comunidad. En tiempos de ansiedad, miedo o sufrimiento, uno de los errores más comunes es aislarnos, cuando lo que más necesitamos es apoyo. La fe se fortalece cuando se comparte, cuando se acompaña, cuando se vive en unidad. Jesús no caminó solo, formó un grupo, vivió con ellos, comió con ellos, lloró con ellos. En momentos difíciles, como en Getsemaní, buscó a sus discípulos para que lo acompañaran en oración. Incluso el Hijo de Dios valoró la compañía espiritual. ¿Por qué nosotros habríamos de enfrentarlo todo sin ayuda? En Gálatas 6:2 Pablo nos recuerda: sobrelleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Cuando alguien comparte su carga con nosotros, tenemos la oportunidad de ser las manos y los pies de Jesús en su vida. Y cuando somos nosotros los que caemos, la comunidad se convierte en una red que nos sostiene. Estudios psicológicos también lo confirman. Las personas que tienen redes de apoyo espiritual, grupos de oración, o simplemente amigos con los que pueden hablar abiertamente sobre su fe, muestran menor incidencia de ansiedad, mayor esperanza y mejor recuperación emocional. Pero no basta con recibir, también estamos llamados a dar. Ser parte de una comunidad espiritual implica escuchar, orar por otros, visitar al enfermo, acompañar al que sufre. A veces, una llamada, un mensaje de texto o una oración compartida en silencio puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir luchando. En momentos de ansiedad, es vital tener personas que te recuerden las promesas de Dios cuando tú ya no puedes recordarlas, que te levanten en oración cuando ya no tienes fuerzas, que te abracen sin juzgar, que estén ahí. Fortalecer la comunidad espiritual no solo es una necesidad personal, sino también una misión, porque cuando una comunidad se une, la fe se enciende, y en ese calor compartido, la ansiedad pierde poder. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Imagina que todas tus preocupaciones están en tus manos. Ahora, entrégaselas a Dios. Señor, hoy vengo a ti con el corazón cargado. Hay temores que no he podido soltar, preguntas sin respuesta, noches sin descanso, pero hoy elijo confiar. Aunque no vea la salida, sé que tú estás conmigo. Te entrego mi ansiedad, mi necesidad de controlar todo, mi cansancio. Lléname de tu paz, esa que va más allá del entendimiento. Dame fuerzas nuevas. Ayúdame a recordar que no estoy solo, que tú peleas mis batallas, que tu amor me sostiene. Guíame paso a paso, y cuando vuelva el miedo, recuérdame que tú ya venciste. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate unos segundos en silencio. Escucha tu respiración. Dios está aquí. La preocupación es una carga demasiado pesada para llevarla solo, y la verdad es que no fuiste creado para eso. Fuiste creado para confiar, para caminar cada día sabiendo que hay un Dios que te cuida, que no te abandona, que no se duerme y que tiene el control incluso cuando tú no lo tienes. No es fácil soltar, pero es necesario, porque cuando confías, empiezas a vivir con esperanza, con propósito, con descanso. No estás solo, y nunca lo estuviste. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que no te vayas sin dejar que esta semilla crezca. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo palabras que edifiquen tu fe. Comparte este video con alguien que también necesita descansar en Dios. Y recuerda esto, el problema puede seguir ahí, pero tú ya no estás luchando solo. Dios está contigo. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios te acompañe siempre.